Meera Jensen no planeaba escribirle a un multimillonario, solo quería que su hijo dejara de llorar. Era pasada la medianoche, esa hora fría y hueca, en la que incluso la ciudad parecía contener el aliento. Meera estaba sentada en el suelo de la diminuta cocina de su apartamento, las piernas encogidas contra el pecho, un gastado mantita de bebé alrededor de sus hombros, las luces apagadas, no porque quisiera oscuridad, sino porque la compañía eléctrica no hacía extensiones por compasión, no lloraba. En la habitación, su biberón, esta noche, llevaba más agua que leche. Meera evitaba mirar la lata vacía de fórmula en la encimera, tomó el teléfono con manos temblorosas, el pulgar flotó sobre el contacto de su hermano. Ben, él había ayudado antes, no con gusto, pero lo había hecho, no quería pedirle otra vez, pero aquella noche no se trataba de orgullo, se trataba de un bebé que no entendía por qué le dolía el estómago. Escribió: Ben, perdona por molestarte otra vez, necesito $50 para la fórmula. A Noah le queda muy poco, me pagan el viernes, te los devuelvo, por favor. Su pulgar tembló al enviar el mensaje, no comprobó el número, ni siquiera miró el nombre, dejó el teléfono a un lado, apoyó la frente en las rodillas, y esperó. 5 minutos después, el teléfono vibró. Creo que querías enviar esto a otra persona. Meera parpadeó, se incorporó de golpe. Agarró el teléfono y lo miró horrorizada. Un dígito equivocado, había escrito a un desconocido, el estómago se le encogió. Lo siento mucho, tecleó. Por favor, ignora el mensaje, número equivocado. Bloqueó la pantalla, dejó el móvil a un lado, y se envolvió más en la manta. Otro fracaso más en la lista. A 3 calles de allí, desde el último piso de un ático que dominaba media ciudad, Jackson Albright miraba el mensaje en su teléfono privado. Ese número no lo daba a nadie, ni prensa, ni asistentes, solo familia. Y esa lista se había reducido cada año. No era spam, no era una estafa, era crudo, real. Releyó el mensaje, entre líneas. A Noah le queda muy poco. Me pagan el viernes. No era solo una petición, era una madre negociando con su propia dignidad. Debería haberlo ignorado, casi siempre lo habría hecho, pero escribió: su bebé va a estar bien. Meera lo miró extrañada. ¿Qué tipo de desconocido pregunta eso? Su primer instinto fue bloquearlo, pero algo en la pregunta, en lo simple que era, la detuvo. Nos las arreglaremos, contestó. Perdón de nuevo, puedo ayudar, respondió él, sin condiciones. Ella bufó: gracias, pero no acepto dinero de extraños. Política inteligente, soy Jackson, ahora no soy un extraño. Ella no respondió, acunó a Noah hasta que se durmió, y lloró en silencio, un llanto que no venía solo de estar arruinada, sino de estar cansada de estarlo. Entonces hizo algo que nunca creyó hacer, le envió su Venmo. 3 segundos después, el teléfono vibró. Recibidos, $5,000 de Jackson Albright. Meera se quedó inmóvil, parpadeó 2 veces, abrió la app, lo comprobó otra vez. 5,000, es demasiado, escribió, solo necesitaba 50, ya. Es tuyo, sin truco, una cosa menos de la que preocuparte. Ella no lloró cuando la despidieron, ni cuando le embargaron el coche, ni cuando el padre de Noah desapareció al saber que estaba embarazada, pero esto la rompió. Las manos le temblaban. Gracias, no sé ni qué decir, no tienes que decir nada, respondió él, solo cuida de Noah. Y entonces lo notó, ella nunca le había dicho el nombre de su hijo. Meera no pudo dormir, incluso después de que Noah cayera rendido, la barriga llena, respirando en pequeñas y tranquilas bocanadas. Se quedó sentada en el borde del colchón, sosteniendo el teléfono como si pudiera desvanecerse. Volvió a mirar la pantalla de la transferencia. 5,000, todavía ahí, todavía reales. Durante un buen rato se quedó así, preguntándose, atreviéndose a creer que no fuera una estafa, que no fuera el anzuelo de algo más oscuro, que ese desconocido, ese hombre llamado Jackson, no tuviera un plan silencioso para cobrar un favor más adelante. La gente no envía miles de dólares a extraños. Al menos, nunca se lo habían hecho a ella. Abrió el chat, volvió al último mensaje. Solo cuida de Noah, sin emoji, sin puntos suspensivos, sin vacilar, solo firmeza, y eso era lo que más la asustaba. La certeza con la que él lo decía, como si para él algo así fuera normal. Escribió algo, lo borró, escribió otra vez, lo borró de nuevo. Por fin, tecleó: no tenías que hacerlo. Pasó un momento, y otro. La pantalla siguió oscura. Suspiró, aliviada. Quizá él ya había seguido con su vida, quizá había sido un gesto único, un accidente afortunado, y ella podía fingir que nada había pasado. El teléfono vibró. Lo sé,
No tenía que hacerlo, quería hacerlo. Al otro lado de la ciudad, Jackson Albright se recostó en su sillón de cuero, ese en el que jamás había estado cómodo, seguía en la oficina, siempre se quedaba hasta tarde, no porque tuviera que hacerlo, sino porque su casa ya no se sentía como hogar, no desde que cayó ese pensamiento. Las paredes de cristal reflejaban la ciudad como un cuadro, fría, cara, vacía, el teléfono volvió a vibrar. ¿Por qué ayudarías a alguien como yo? Ni siquiera me conoces. Se quedó mirando esas palabras más tiempo del que debía, la mayoría de los que le escribían querían algo, socios, inversiones, favores. A veces, influencia, era la primera vez en mucho tiempo que alguien preguntaba de verdad por qué le importaba, así que ella escuchó la verdad, o al menos, una parte de ella, porque una vez, alguien me ayudó cuando no tenía por qué hacerlo, nunca lo he olvidado, hubo una pausa, quiero devolverte el favor, él arqueó una ceja, ¿para qué? Para la fórmula, por la bondad, por no ignorarme, otro silencio, lo averiguaré, Jackson apretó la mandíbula levemente, ella no pidió más, no insinuó que necesitara trabajo, ni alquiler, ni nada más, seguía aferrándose a su orgullo con las dos manos, aun cuando se estaba hundiendo, él respetó eso más de lo que esperaba, entonces envió un mensaje más, dime qué tipo de fórmula necesita Noah, quiero mandar más, no dinero. Suministros, Meera dudó, solo si es de verdad, sin condiciones. No hago condiciones, respondió él, las condiciones son para quienes juegan a algo. A la mañana siguiente, Meera despertó con un golpe en la puerta, el corazón se le paralizó, nadie tocaba a la puerta, no allí, el casero mandaba mensajes de texto, y los vecinos casi no la miraban, se puso una sudadera con capucha. Caminó en silencio hasta la puerta y miró por la mirilla, un repartidor con uniforme, 4 cajas enormes en las manos, ¿qué demonios? Abrió la puerta despacio, entrega para Meera Jensen, preguntó. Ella asintió sin hablar, firma aquí, firmó, abrió las cajas, una por una, en el suelo de la sala, las manos le temblaban, fórmula, pañales, toallitas para bebé, biberones, purés orgánicos en sobres, hasta ropa. No era de marca barata ni genérica, era ese tipo de cosas que solo se ven en Instagram, en las mamás con luz perfecta y demasiado tiempo libre, en el fondo había un sobre pequeño, lo abrió despacio. Debería tener lo que necesita, Noah merece algo mejor que apenas sobrevivir, Jackson, no había logo, ni dirección para devolverlo, ni forma de rastrear de dónde venía, solo una firma que no reconocía, de un hombre que ni siquiera había visto, pero lo sintió en el pecho, una extraña, incierta calidez, entre gratitud y sospecha, quién era ese hombre, y qué quería realmente. Meera no tocó las cajas por horas, se quedaron en un rincón de la sala, como un sueño del que no quería despertar. Noah se había quedado dormido en sus brazos, después de un biberón calentito, el primero completo en 3 días, ella no se movió, solo se quedó ahí, mirando el pecho de su hijo subir y bajar, preguntándose en qué mundo acababa de entrar. No era ingenua, la gente no hace cosas así, no sin condiciones, no sin una cámara grabando, pero no había video viral ni recibo, solo silencio, y ese nombre otra vez, Jackson, no era un nombre común. Meera buscó en su teléfono, abrió un navegador, dudó, no quería saber, pero tenía que hacerlo, tecleó. Jackson Albright, los resultados aparecieron más rápido de lo que estaba preparada. Jackson Albright, CEO de Helix Core Industries, patrimonio neto, 11,8 mil millones de dólares, magnate privado de tecnología, es militar, reservado con la prensa, viudo, sin hijos, el estómago se le revolvió, no era solo un desconocido generoso, era el multimillonario que poseía la mitad de las patentes en inteligencia artificial médica, al que los periodistas llamaban el magnate fantasma porque evitaba las entrevistas como la peste. Solo había 3 fotos oficiales suyas en internet, todas serias, sin sonreír. Una mostraba sus ojos fríos y mandíbula apretada, saliendo de una audiencia en el Senado. No solo vivía en otro mundo, él lo había construido. Entonces, ¿por qué le escribía a ella? ¿Por qué había enviado $5,000 en productos para bebé a una mujer sin empleo, sin coche y con goteras en el techo? Las manos de Meera temblaron un poco al abrir otra vez la conversación. Miró su último mensaje. Noah merece algo mejor que apenas sobrevivir. Eso no sonaba a multimillonario, sonaba a alguien que estuvo cerca de morir de hambre y nunca lo olvidó. Tecleó, dudó, y finalmente envió. ¿Por qué haces esto realmente? Él no respondió enseguida, esperó 10 minutos. Luego 20, su corazón se hundió, quizás se arrepintió, quizás se dio cuenta de que ella no valía la pena. Finalmente,
El teléfono se iluminó, porque sé lo que es perder a alguien que no puede salvar, y porque ningún niño debería sentir ese tipo de dolor. Meera miró esas palabras. Atónita, no eran transaccionales, tampoco poéticas, eran verdad, y dolían, no. Quiero tu lástima, respondió. No es lástima, dijo él, es reconocimiento. Meera apoyó la cabeza en la pared y cerró los ojos. Hubo un silencio entre ellos, luego su teléfono vibró otra vez. ¿Trabajas? Esa pregunta fue un golpe. Casi no respondió, sí, hasta que Noah y la empresa cerraron, y la guardería que podía pagar, también, así que no trabajó ahora. ¿En qué campo? Bioquímica. Principalmente investigación diagnóstica, hice prácticas en Novagen antes de que todo se complicara. ¿Estuviste en investigación? Sí, pero también sé limpiar baños. Hacer cafés y calcular impuestos. No puedo permitirme pagar. No esperaba respuesta a eso, pero él la sorprendió. Pasa por Helix.com mañana a las 11 a.m., pregunta por Ava, sin condiciones, solo una conversación. Meera parpadeó. ¿Me ofreces un trabajo? Te ofrezco la oportunidad de recuperar uno. Meera no entraba a una oficina en el centro desde hacía casi 2 años. La última vez que cruzó el vestíbulo de un edificio corporativo, llevaba tacones que le hacían ampollas y una placa que decía contratista temporal. Hoy llevaba sus jeans más limpios, una blusa de segunda mano y un blazer. No se había abrochado la cremallera desde antes del embarazo. Apretó fuerte la mochila portabebés con Noah adentro y cruzó las puertas giratorias de vidrio. El vestíbulo de Helix.com no era lo que esperaba, nada de mármol, nada de ego, solo líneas limpias, techos altos y una eficiencia silenciosa que la hizo sentirse inmediatamente fuera de lugar. La recepcionista levantó la vista cuando se acercó. Hola, soy Meera Jensen, vengo a ver a Ava. El rostro de la mujer se iluminó con reconocimiento inmediato, lo que la incomodó más de lo que quiso admitir. Por supuesto, la están esperando, en el piso 37. La señorita Lynn la recibirá en el ascensor. Meera parpadeó, esperando. Siguió el camino hacia el ascensor, los ojos recorriendo los logos en la pared, los premios tras el vidrio, la energía silenciosa pero intensa del lugar. Esto no era una startup que fingía ser importante, esto era importante. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el último piso, su corazón latía con fuerza. Una mujer de unos 40 y tantos, con el cabello negro y liso y una tableta en mano, la recibió con una sonrisa cálida pero profesional. Meera, soy Evelyn, jefa de gabinete del señor Albrecht. Él está en reuniones ahora, pero me pidió que te diera un recorrido y respondiera tus preguntas. Meera la siguió por un pasillo con oficinas de cristal y discretas cámaras de seguridad. No sé qué es todo esto, dijo al final. Siento que esto es una trampa para una broma. Ava sonrió. El señor Albrecht no hace bromas, él hace precisión. Pararon frente a una amplia sala de conferencias con vista al horizonte. Me dijo que te mostrara esto primero, dijo Ava, mientras abría la puerta. No era un espacio de trabajo, era una guardería totalmente equipada, una cuna en la esquina, una pequeña mesa para cambiar pañales, alfombras suaves, juguetes, incluso cortinas opacas. La mano de Meera se llevó a la boca. La voz de Ava fue suave. Pensó que podría ayudarte a sentirte más cómoda. Meera entró, con el corazón apretado. La habitación no era cara por capricho, era cuidadosa, cada detalle decía una cosa clara. Alguien había prestado atención. Se volvió hacia Ava. ¿Por qué? La mirada de Ava sostuvo la suya. Porque sabe lo que se siente entrar sola. Meera no supo qué decir. Ava ofreció una pequeña sonrisa. ¿Quieres un café? 20 minutos después, Meera estaba sentada en una sala de reuniones más pequeña, con una taza recién hecha frente a ella. Noah dormía en su portabebés a su lado. La puerta se abrió en silencio, alzó la vista justo cuando Jackson entraba. Verlo en persona fue más impactante de lo que esperaba. Se veía igual que en las fotos, alto, sereno, costoso, pero de algún modo, más real, ojos cansados, barba de unos días. Un hombre que había construido imperios, pero que hacía mucho no sonreía. Meera, dijo, como si fuera lo más natural del mundo, gracias por venir. Ella se quedó parada, incómoda, sin saber qué hacer con las manos. No sabía si debía venir. Viniste de todas formas, eso es lo que importa. Se sentó frente a ella, apoyando los antebrazos en la mesa. Antes de hablar de cualquier otra cosa, quiero dejar algo claro. No me debes nada, esto no es una prueba, no estoy aquí para rescatarte. No creo en la caridad, pero sí creo en invertir en las personas. Meera lo miró. ¿Por qué yo? Jackson bajó la mirada un momento, luego la levantó. Porque vi a alguien que no pidió atajos, que no esperaba nada, que estaba dispuesta a renunciar antes de dejar que sus hijos sufrieran. Y porque alguien así
confiaría en cualquier cosa. Meera sintió la garganta apretarse, él deslizó un folder sobre la mesa, posición temporal, 3 meses, apoyo en auditoría financiera, horario flexible, trabajo presencial o remoto. El pago es más que justo, y si no te gusta, te vas sin preguntas. Meera abrió el folder y parpadeó ante la cifra de la oferta, era más de lo que ganaba en 6 meses en su antiguo trabajo, lo miró, es real, lo es. Respondió él, echó un vistazo a Noah y luego volvió la mirada a Jackson y a la guardería. Él sonrió, apenas, también es real. Por un momento se quedaron ahí, en un silencio lleno de entendimiento. Finalmente, Meera asintió una vez, lo acepto. Meera llegó a su primer día oficial vistiendo la única ropa de negocios casual que no había donado durante la crisis de alquiler del invierno pasado. Los pantalones le quedaban un poco más ajustados de lo que recordaba, pero se abrochaban, y eso era suficiente. Llevaba el cabello recogido, maquillaje mínimo, y entró al edificio con Noah acurrucado contra su pecho en un suave portabebés gris. Nadie la miró, eso la sorprendió. Mitad esperaba miradas de reojo, susurros o sonrisas educadas pero frías, pero la mujer en recepción la recibió con un amable bienvenida de nuevo. Meera, como si hubiera trabajado allí antes. El ascensor al último piso se abrió justo cuando se acercaba. Ava la recibió, ya con café en mano. El espacio de Noah está listo, dijo sin perder el ritmo mientras la guiaba por el pasillo, y el tuyo está justo al otro lado del vidrio. Tendrás acceso completo a los sistemas internos, te ayudarán a instalarte, avísame si tienes algún problema. Meera parpadeó, eso es todo. Ava sonrió, eso es todo. La oficina a la que la dejaron entrar era modesta pero elegante, un escritorio amplio, 2 monitores, y una silla tan ergonómica que parecía hacer trampa detrás de ella. Una mampara de cristal daba a la guardería. Noah ya jugueteaba con unos bloques de peluche en la alfombra, ajeno a lo mucho que había cambiado su mundo. Meera se sentó despacio, con las manos flotando sobre el teclado. No había trabajado en más de un año, no había usado un sistema de auditoría interna desde su proyecto final antes de la licencia por maternidad, ese que nunca terminó porque la empresa cerró sin aviso, pero al abrir su bandeja de entrada, revisar los directorios de archivos y consultar los registros de auditoría de la empresa, algo familiar se agitó en su pecho, su cerebro volvió a funcionar, sabía qué buscar. Desviaciones de referencia, inconsistencias entre facturas enviadas y verificadas, patrones de transferencias internas que no coincidían con la actividad de los proyectos. Era como desempolvar un viejo instrumento y recordar la melodía. Trabajó en silencio por más de una hora. Solo paró cuando notó a alguien parado fuera de su oficina. Jackson, hoy no llevaba traje, solo una camisa negra de botones con las mangas remangadas, pantalones que aún parecían sacados de una revista. ¿Puedo?, preguntó. Ella asintió. ¿Es tu empresa? Entró, miró por el cristal a Noah y luego se volteó a la pantalla de Meera. Acomodándose, aún no he roto nada, dijo ella, dale tiempo. Él sonrió de medio lado, pero se corrigió, miró el monitor, ya estás en la carpeta de conciliaciones. Pensé en empezar con los informes del tercer trimestre. Hay algunas inconsistencias en los pagos a proveedores que no coinciden con los registros de proyectos. Jackson inclinó la cabeza. ¿Ya encontraste eso? Ella se encogió de hombros. No están bien ocultas. Su expresión cambió. No era sorpresa, sino algo más reflexivo. ¿Algo te parece extraño?, preguntó. Meera dudó. Llevo una hora en el sistema, pero sí, o alguien está redondeando números de formas que no tienen sentido, o alguien está escondiendo algo en el ruido. La mandíbula de Jackson se apretó levemente. No tienes que indagar muy profundo aún, empieza por lo superficial. No, excepto que yo no hago superficial. Él asintió una vez, yo tampoco. Luego se dio la vuelta y salió. Esa tarde, Ava llevó su almuerzo sin preguntarle. Pollo a la parrilla, verduras asadas, té helado. Meera estaba a medio bocado cuando un mensaje sonó en el mensajero interno. Mantén esto solo entre nosotros. Si encuentras algo que no parezca correcto, tráemelo directamente a mí, a nadie más, ni siquiera Ava debe saberlo. Meera miró la pantalla. Esperas que encuentre algo. Espero que veas cosas que otros no ven. Se recostó en la silla y miró a Noah a través del cristal. Él estaba acurrucado, dormido, con un pequeño zorro de peluche bajo la barbilla. El sol iluminaba las suaves líneas de su cabello. Por primera vez en meses, Meera no sintió que estaba corriendo detrás del mundo, estaba alcanzándolo, o quizá, finalmente, entrando en el lugar correcto. Para su segunda semana en Helix Core, Meera ya había encontrado un ritmo. Las mañanas empezaban con café negro, un beso en la frente de Noah, y una promesa silenciosa de adelantarse a cualquier problema que la vida pusiera en su camino. Llegaba temprano,
generalmente antes que Ava, a veces incluso antes que Jackson, y siempre revisaba a Noah primero. Él se había adaptado a la guardería más rápido que ella, cada día lo encontraba acurrucado en una esquina, con un elenco rotativo de peluches y un suministro interminable de snacks orgánicos. Meera, en cambio, estaba inmersa en hojas de cálculo, registros de auditoría y rastros de datos. No trataba este trabajo como un salvavidas, lo trataba como una misión. Era la única forma en que sabía trabajar, con precisión, con cuidado, y con un enfoque que bloqueaba todo lo demás. El viernes por la tarde, encontró lo que buscaba. No era una prueba definitiva, nunca lo era, pero había un patrón. El mismo nombre de proveedor se repetía lo justo, los montos variaban, siempre por debajo de los umbrales de auditoría interna, pero todos compartían una característica extraña. Estaban vinculados a códigos de proyecto inexistentes. Meera se inclinó hacia la pantalla. Revisando doblemente, el proveedor no coincidía con ninguna división real y aún así, los pagos habían sido procesados, aprobados y enterrados silenciosamente bajo una docena de transacciones legítimas. $1,200 aquí, 2.400 allá, nunca lo suficiente para activar alertas. Pero a lo largo de un trimestre fiscal, sumaban. Meera copió el código del proveedor a una carpeta privada y comenzó a cruzar referencias. Los pagos no iban a una cuenta operativa estándar, se canalizaban a través de una empresa de holding externa en Delaware. Meera reconoció la estructura al instante. Era una empresa pantalla, legal en papel, intocable, sin acceso de nivel superior. El estómago se le apretó. Alguien dentro de Helix Co estaba desviando fondos, lentamente, estratégicamente, y eran muy buenos escondiéndolo, demasiado buenos. No llamó a Ava, no involucró a finanzas. Recordó claramente el mensaje de Jackson: tráemelo directamente a mí, a nadie más. Meera copió los archivos a una memoria USB, encriptó la carpeta y la guardó en su bolso. Luego le envió un mensaje: necesito 5 minutos, es importante. La oficina de Jackson tenía vista a media ciudad. Las ventanas iban del suelo al techo, pero las cortinas estaban corridas. Su escritorio estaba sorprendentemente despejado. Una tablet, un bloc de notas de cuero, una foto enmarcada que miraba levemente hacia la pared. Levantó la vista cuando ella entró. ¿Encontraste algo?, dijo. No preguntó. Meera asintió y le entregó la memoria. No está confirmado, pero es suficiente para levantar sospechas. Él conectó la memoria al lado de su monitor y empezó a desplazarse. Ella vio cómo su expresión cambiaba, primero un poco, luego más concentrada. ¿Esto lo sacaste del tercer trimestre? Sí, pero abarca trimestres anteriores. El proveedor no existe. Los pagos se canalizan a través de una cuenta pantalla en Delaware, camuflados con facturas pequeñas. Jackson se recostó y exhaló por la nariz. Tienes razón, es muy limpio, demasiado limpio, lo que significa que quien lo hizo conoce bien el sistema. Probablemente ayudó a diseñar los controles. Meera cruzó los brazos. ¿Ya sospechabas algo? Él la miró. He estado vigilando los números desde finales del año pasado, pero no pude que nadie en finanzas lo investigara. Demasiado sutil, fácil de justificar. Entonces, ¿por qué no contratar a una firma externa?, dijo él, dudando un poco. No sé en quién puedo confiar. Meera sintió ese peso asentarse en su pecho. Comprendía esa clase de aislamiento, la que llega después de perder demasiado y confiar demasiado rápido. Te vacía por dentro, te hace dudar de todo y de todos. ¿Y ahora qué?, preguntó. Quiero que sigas investigando, Jackson dijo, pero con discreción, sin nombres, sin rastros de correo electrónico, y si alguien pregunta, solo estás conciliando registros de facturación. Meera ladeó la cabeza. ¿Me estás pidiendo que investigue tu propia empresa? Te pido que encuentres la verdad. Ella sostuvo su mirada. ¿Y si encuentro algo feo? Jackson no parpadeó. Entonces lo enfrentamos. Esa noche, Meera se quedó despierta mirando al techo. No estaba acurrucado a su lado. Repasaba la conversación una y otra vez, tratando de sacudir esa inquietud que le quedaba. No le daba miedo investigar, ni siquiera temía lo que pudiera encontrar. Lo que más la preocupaba era lo que ya había visto en el rostro de Jackson. Él ya sabía, solo que no quería admitirlo. A la mañana siguiente, Meera se despertó antes de la alarma, no para escuchar sus llantos, sino para silenciar ese tipo de silencio pesado. Revisó su cuna. Seguía dormido, brazos arriba, los labios fruncidos en un pequeño ceño, como si estuviera negociando con sus sueños. Meera se lavó los dientes en la cocina. El grifo del baño había vuelto a gotear, pero no llamó a mantenimiento. No quería extraños en su espacio, no ahora que era parte de algo que apenas entendía. A las 7:30 am. Ya estaba en su escritorio en el piso 37.
Revisando otra vez los registros de proveedores, esta vez escarbó más profundo. La empresa pantalla que recibía los fondos desviados se llamaba Tranox Solutions LLC, no le decía nada, pero cuando buscó el ID fiscal en un registro público, la dirección era un buzón en el centro de la ciudad, y solo aparecía un agente ejecutivo, sin nombres públicos, una firma especializada en anonimato. Meera se reclinó, apretando la taza de café con los dedos. Esto no era un desfalco perezoso. Quienquiera que estuviera detrás, lo había diseñado para pasar desapercibido por años. No era avaricia, era extracción planeada. A las 9:06 a.m., Jackson entró sin llamar. Los camiones, dijo ella antes de que él se sentara. Él levantó una ceja. ¿Lo encontraste? Es una empresa pantalla, sin empleados registrados, con un velo legal. Rastreé 4 pagos este mes. Todos pasaron por diferentes presupuestos departamentales, y todos por debajo de los límites de cumplimiento. Es sofisticado. Preciso. Jackson no dijo nada, se veía cansado, como si no hubiera dormido. La corbata estaba torcida y aún sostenía el teléfono. Necesito que mantengas esto solo en tu computadora, y dijo, sin copias de seguridad, sin transferencias externas. Meera asintió y se inclinó un poco hacia adelante. Jackson, ¿desde cuando sospechas esto? Él la miró con la mandíbula apretada. Suficiente tiempo para saber que a quien sea que esté detrás no le importa la empresa ni la gente que trabaja aquí. ¿Crees que es alguien cercano? Lo sé. Meera dudó. ¿Por qué no acudiste al consejo? Porque al menos 2 de ellos están comprometidos, ya cerraron una auditoría interna. Si doy un paso en falso, todo explota. La garganta de Meera se apretó. Entonces, ¿por qué yo? Finalmente Jackson se sentó frente a ella. Porque tú no le debes nada a nadie aquí, y no te asustas fácilmente. La forma en que lo dijo no era halago, era verdad. Era como si alguien finalmente la viera, no solo a la madre, no solo a la mujer que lucha por sobrevivir, sino a ella, la fuerza aguda y silenciosa que solía ser, antes de que la vida la derribara con tanta fuerza que dejó marcas. Quiero mostrarte algo, dijo Jackson. Sacó un folder de su abrigo y lo deslizó sobre la mesa. Ella lo abrió. Una cara la miró fijamente. Un hombre de unos 40 y tantos, bien arreglado, traje impecable, sonrisa neutral. Vincent Harmon, dijo Jackson, director financiero. Meera se quedó paralizada. He oído ese nombre. Lo contrataron hace 2 años. Después de que el último CFO renunció inesperadamente. Impulsó cambios en nuestros sistemas internos. Dio a su equipo supervisión exclusiva sobre ciertas divisiones, y quitó silenciosamente varios protocolos de doble revisión. Nadie se dio cuenta, porque lo hizo bajo el pretexto de optimizar el cumplimiento. Meera cerró el folder. ¿Crees que él está detrás? Lo sé, pero probarlo es lo difícil. ¿Quieres que encuentre la grieta? Exactamente. Meera asintió lentamente. Y cuando lo haga, entonces actuaremos. Se levantó para salir, pero se detuvo en la puerta. Por cierto, Noah tiene fans en la guardería. Ella parpadeó. Que le regañé a mi asistente ayer cuando intentó quitarle su jirafa. Fueron 4 sílabas balbuceadas y una mirada fulminante. Meera rió antes de poder detenerse. Jackson sonrió, pequeño y gastado, y luego se fue. Esa tarde, Meera trabajó durante la hora de almuerzo, hizo más cruces, cotejó memorandos internos, encontró una cadena de correos donde la asistente de Vincent solicitaba acceso para modificar los registros de compras, bajo el pretexto de preparar una auditoría ejecutiva. La fecha coincidía con la primera transferencia registrada a Trinox. Lo copió, lo encriptó y lo añadió a una carpeta creciente llamada Pruebas. A las 5 de la tarde, le ardían los ojos. Se estiró, fue a la guardería y se hundió en el suave sillón junto a la cuna de Noah. Él dormía otra vez, con el pulgar en la boca, la otra mano agarrando la cola del juguete jirafa como si fuera un arma. Meera apoyó la cabeza contra el respaldo de la silla. Que estaba tranquilo, seguro. No había sentido eso en mucho tiempo, y eso la asustaba más que cualquier otra cosa. Meera ya no confiaba en el silencio, ni en la guardería, ni en un ascensor, y definitivamente no en sistemas corporativos diseñados para ocultar la verdad, porque el silencio usualmente significaba que alguien estaba escondiendo algo. Para el lunes en la mañana, había documentado 15 pagos ligados a Tranox Solutions, cada uno pasando por un departamento diferente, y firmado por un aprobador distinto de nivel inferior. Quienquiera que lo había organizado había construido una máquina. No un error, pero Meera no cazaba errores, cazaba patrones, y esta vez había huellas. Esperó hasta que no estuviera alimentado y tranquilo en la guardería, antes de entrar a la oficina de Jackson. No llamó, él ya había dejado de esperar que lo hiciera. Estaba en su escritorio leyendo un contrato, pero al verla,
lo apartó, encontraste más, sí, y creo que descubrí cómo lo esconden. Le entregó un informe impreso, cada página con notas resaltadas y marcas de tiempo del sistema. Crucé cada cuenta que pasó por Trinox con los IDS de los empleados. Las aprobaciones de pagos vienen de diferentes accesos, pero el punto de entrada es siempre el mismo ID de dispositivo, lo que significa que alguien está usando credenciales fantasma. Jackson terminó, están duplicando o secuestrando usuarios existentes para firmar. Meera asintió, no están falsificando datos, están tomando sesiones reales. Por eso tus auditores no lo detectaron. Todo parece estar en orden en la superficie, pero es una mentira. Ella observó su rostro con cuidado. No había pánico ni estallido, solo la calma de alguien que encaja la última pieza de un rompecabezas, que nunca quiso ver completo. ¿Qué quieres hacer ahora?, preguntó. Jackson se recostó en su silla. Necesitamos una confirmación, evidencia que no pueda ser borrada ni modificada. Alguien dentro debe saber más de lo que ha admitido, y sé por dónde empezar. Tomó su teléfono y marcó a Ava. Necesito que programes una reunión con Vincent Harmon mañana, algo informal, a media mañana. Solo él y yo. Meera se tensó. ¿Lo vas a traer aquí? Si lo asustamos, cierra todo. Si esperamos mucho, él hará que seamos la noticia. Él la miró. ¿Estás de acuerdo? Yo fui quien entró al fuego. No voy a echarme atrás ahora. No sonrió, pero algo en sus ojos se suavizó. Sabes, dijo, la mayoría en tu posición habría aceptado el cheque y jugado a lo seguro. Meera levantó las cejas. Pues yo dejé de ser como la mayoría el día que le di a mi hijo una botella de fórmula aguada y fingí que era suficiente. Esa noche, Meera no pudo dormir. Se sentó en la mesa de la cocina, portátil abierta, revisando los registros de respaldo del sistema interno de mensajería de Helix Core. Sabía que estaba cerca, y cerca era peligroso. Había visto suficientes historias de denunciantes silenciados, datos borrados, gente buena desacreditada por quienes tienen más poder, pero no le tenía miedo a eso. Temía fallarle a Noah, dejar que alguien como Vincent Harmon se llevara dinero que podría haber ido a investigación, desarrollo, empleados, a madres solteras como ella, que no recibían llamadas secretas de multimillonarios a medianoche. Su teléfono vibró. Sigues despierta, obviamente. Deberías dormir, deberías seguir tu propio consejo. Lo vamos a atrapar, pero cuando lo hagamos, las cosas se van a poner ruidosas. Quiero que estés lista. Siempre lo estoy, solo que nunca tuve respaldo. No hubo respuesta inmediata, pero segundos después llegó un mensaje. Ahora sí lo tienes. La reunión quedó fijada a las 10 a.m. En punto. Meera se sentó en su escritorio, con el estómago revolviéndose lentamente. Noah dormía pacíficamente en la guardería detrás de ella, sin saber que en pocos minutos, un hombre que había desviado millones justo debajo de ese edificio, estaba a punto de sentarse frente al CEO de la empresa que él mismo había estado drenando silenciosamente. Jackson le había pedido que se quedara en su oficina, pero que vigilara la cámara de seguridad. La abrió en su segundo monitor, ajustó el ángulo hacia la sala de reuniones, un piso abajo, y esperó. Era extraño estar en la sala sin estar realmente en la sala. No veía una pantalla, veía un momento que definiría el siguiente capítulo en las vidas de ambos. Exactamente a las 10 a.m., la puerta se abrió. Vincent Harmon entró con la seguridad de alguien que cree que el mundo le debe algo. Llevaba un traje azul marino impecablemente hecho a medida, y una expresión que oscilaba entre el aburrimiento casual y la confianza educada. Jackson ya estaba sentado. No hubo apretón de manos. Meera se inclinó un poco. Gracias por tu tiempo, dijo Jackson, con voz firme. Por supuesto, respondió Vincent con suavidad. Siempre hago tiempo para el jefe. Meera estudió su rostro. Había visto esa expresión antes, en entrevistas de trabajo, en juntas, incluso en la fila para recoger niños en la guardería. Era la mirada de alguien que ya cree estar 3 movimientos adelante. He estado revisando algunos de los informes trimestrales, dijo Jackson, y he notado algunas anomalías. Vincent ladeó la cabeza. Este año hemos agilizado bastante. Tal vez demasiado rápido. Eso es culpa mía. Son los dolores del crecimiento. Jackson asintió una vez. Agilizado es una palabra para describirlo. Meera podía sentir la tensión crecer, silenciosa pero aguda. Hay un proveedor, continuó Jackson, Trinox Solutions. ¿Lo conoces? Vincent casi no parpadeó. No me suena. Es de instalaciones o seguridad, aparentemente ambos, y también de investigación ilegal. Interesante para una empresa que nadie parece poder contactar directamente. Vincent sonrió. Apenas un poco. Haré que mi equipo lo investigue. ¿Tú o tu equipo?
preguntó Jackson. ¿Aprobaron esos pagos por primera vez? Jackson adelantó el cuerpo. Vincent no respondió de inmediato. Jackson siguió. Sé lo que has estado haciendo, tengo los registros. IDS de dispositivos. Huellas de inicio de sesión. Estructuras de cuentas pantalla, has estado moviendo dinero a través de proveedores ficticios, distribuyéndolo por canales fantasma, y pensaste que nadie notaría. La boca de Vincent se movió. Meera no supo si era irritación o diversión. Has estado escuchando demasiado a tu nuevo contador favorito, dijo. El estómago de Meera cayó. Lo sabía. Jackson no se inmutó. Se llama Meera, y vio lo que tú esperabas que todos ignoraran. Vincent rió en voz baja, y déjame adivinar. Ustedes dos han estado haciendo amistad hasta tarde. Entre hojas de cálculo y biberones, el pulso de Meera se aceleró, las manos se cerraron en puños bajo el escritorio, la voz de Jackson bajó, calmada y controlada. Se acabó, Vince. No, dijo Vincent, recuperando la sonrisa, tú estás acabado. Las palabras colgaron en el aire como una navaja. Vincent metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una pequeña memoria USB, la dejó sobre la mesa entre ellos. ¿De verdad crees que eres el único que ha estado recopilando datos? Vamos, Jackson. No eres tan ingenuo. La Junta está cansada de tus proyectos secretos y de tus desastres de relaciones públicas, están cansados de tus cambios de humor, de tu duelo. Hiciste vulnerable a la empresa. Yo solo ayudé a que sobrevivieran. Meera se acercó más a la pantalla, contuvo el aliento, la mandíbula de Jackson se tensó. ¿Qué hay en el USB? Correos, mensajes, estados financieros que parecen mala gestión, que sugieren que has estado desviando fondos para cubrir deudas personales, que, por cierto, sabemos que no es cierto, pero la percepción pesa más que la verdad cuando estás en la cuerda floja, y me lo das a mí porque yo no lo estoy. Te advierto, tienes hasta el viernes para renunciar en silencio. Ya hablé con 2 miembros de la Junta. Me respaldarán. Aléjate y no involucraré a Meera en esto. Ella recibe una buena indemnización y una salida discreta, todos ganan. Meera se quedó paralizada. Jackson lo miró fijamente. Luego dijo en voz baja, ¿te subestimas? No, dijo Vincent mientras se ponía la chaqueta. Te conozco mejor que nadie en este edificio. Construiste algo grande, pero ahora eres demasiado humano, y lo humano no sobrevive aquí. Se fue sin esperar respuesta. Meera cerró la transmisión y se recostó en la silla. El corazón le latía con fuerza, la cara le ardía, y solo podía pensar en una cosa. Estaban en guerra, y Vincent Hammond jugaba sucio. Jackson no volvió a su oficina durante 2 horas después de la reunión con Vincent. Mira miraba la transmisión de la sala de juntas, pero ya no había nada que ver, ningún movimiento, ningún sonido, solo una mesa vacía, y el eco de una conversación que lo cambiaba todo. No pudo quedarse quieta más. Imprimió su informe, el que tenía cada transferencia documentada, cada aprobación fantasma y cada cuenta pantalla vinculada a Trinox. Luego caminó con él, corazón latiendo fuerte por el pasillo, y entró a la oficina de Jackson sin llamar. Él estaba allí, de espaldas, parado junto a la ventana con las persianas a medio cerrar, mirando la ciudad como esperando que se desplomara. No se volteó cuando ella habló. Lo vi todo. Jackson no se inmutó, su voz era baja. No se suponía que lo hicieras. Meera se acercó. ¿De verdad crees que me quedaría en mi escritorio sin ver lo que pasó en esa sala? Él se giró lentamente. Su rostro era inescrutable. Te dije que esto se iba a poner feo, ¿no dijiste que iba a intentar destruirte? Jackson se veía cansado, de una forma que ella no había visto antes, no solo físicamente, ni solo por el duelo, era el agotamiento de alguien que finalmente confirmó que la peor persona que sospechaba era exactamente quien temía, y lo peor, que tenía el poder para salirse con la suya. Él tiene la Junta, entonces haz la pelea pública. Arriesga la empresa, miles de personas dependen de ella, la investigación en la que hemos invertido años. Si me muevo demasiado pronto, él manipula la historia, parece un multimillonario inestable que se aferra al control, y tú la mujer a la que manipulé para encubrir mis propios errores. La garganta de Meera se apretó. Entonces encontramos pruebas que no pueda manipular. Jackson estudió su rostro. ¿Sigues dentro? Estaba en el momento. Descubrí que los números no cuadraban. Él dio un paso adelante. Tomó el informe de sus manos y lo hojeó en silencio. Cuando terminó, levantó la mirada. Tengo una última carta que jugar. No garantizo que funcione y es arriesgada. Define arriesgada. He estado trabajando con alguien fuera del radar, una contadora forense ex agente del FBI. Me ha ayudado a rastrear la corrupción interna en silencio, pero si la traemos ahora, esto no será silencioso. ¿Confías en ella con la verdad? Sí, entonces tráela. Jackson dudó.
Esto solo funciona si todos jugamos nuestro papel. Ella necesitará acceso completo a los registros, todo lo que encontraste. Y si Vincent detecta lo que hacemos, vendrá tras de ti. Meera no parpadeó, que lo intente. Esa noche, la casa segura no era solo un plan de contingencia. Era real. Jackson le dio un código de acceso, una residencia privada propiedad de una subsidiaria, ubicada en una zona tranquila de la ciudad, ya equipada con lo esencial. Meera no preguntó cómo, no necesitaba saberlo. Empacó ligero, solo ropa para ella y Noah, la laptop, los pendrives y una copia del informe. Noah se inquietó cuando lo colocó en su portabebés, pero se calmó en cuanto lo sostuvo contra su pecho. Él siempre sabía cuando ella estaba tensa. El apartamento era pequeño, pero limpio, seguro y silencioso. Meera sentó a Noah en la cuna portátil, ya esperando en una esquina. Luego se hundió en el borde del sofá, deslizándose por su teléfono, preguntándose qué seguía. No tuvo que esperar mucho. Un mensaje llegó de Jackson. Mira, ella se llama Keller, te llamará en 10 minutos. Contesta, no le digas nada que no puedas probar, es astuta, pero pone a prueba a la gente. Meera respondió con una palabra lista. 10 minutos después, sonó el teléfono. Señorita Jensen, la voz al otro lado era femenina, firme y profesional. Sí, soy Keller. Jackson me dice que tú encontraste la brecha en el sistema. Yo fui quien lo notó. Él es quien sabía que algo andaba mal. Cuéntame todo, desde el principio, no dejes nada fuera. Meera respiró profundo y empezó a hablar. Le contó todo, como empezó con un mensaje enviado al número equivocado, como nunca quiso involucrarse, como vio las mismas cosas que otros pasaban por alto, y cómo eso la llevó hasta ese momento. Cuando terminó, Keller guardó silencio, luego respondió. Eres buena, mejor que la mayoría de los auditores con los que he trabajado, y si siquiera la mitad de lo que me contaste está respaldado por los archivos que Jackson me envió, tenemos suficiente para no solo enterrar a Vincent, sino para desenmascarar a todos los que lo protegen. ¿Y qué pasa ahora? Verificamos todo y luego ponemos la trampa. Meera estaba impulsada por la adrenalina y el café negro. Habían pasado 36 horas desde la amenaza de Vincent y menos de 12 desde su llamada con Keller. No le había contado a nadie que estaba en la casa segura. Ni siquiera a Eva. Jackson había mantenido todo tan confidencial y contenido, pero por dentro, Meera ya estaba diseñando una estrategia. Keller había sido implacable en la llamada, quería marcas de tiempo, identificadores de dispositivos, registros de acceso, correos electrónicos, lo quería todo. Meera no se inmutó, le entregó cada carpeta, cada respaldo cifrado, incluso sus notas personales. Sabía lo que estaba en juego. Ahora era momento de atraer a Vincent. Keller tenía un plan y empezaba con una filtración. Esa misma mañana, Meera recibió un archivo marcado como borrador de memo de realineación interna, supuestamente de recursos humanos. Parecía oficial. Decía que, debido a próximas evaluaciones de cumplimiento, habría una auditoría interna de todos los contratos de proveedores a nivel ejecutivo. El memo no era real, era la carnada. Fue cargado al sistema de Helix Co en una ruta a la que la asistente de Vincent tenía acceso. Luego esperaron. Jackson no se quedó quieto, se mantuvo en movimiento, coordinando con Keller a través de canales seguros, presionando a los aliados que quedaban en la junta para retrasar cualquier voto de no confianza. Ava, callada pero leal, trabajaba con 2 teléfonos. Fingiendo que nada había cambiado, Meera evitaba usar el sistema de mensajería interno. Solo accedía por VPN desde la casa segura. Al mediodía, Keller envió un mensaje, tenemos un ping. El memo fue accedido 3 veces en 2 horas, 2 veces desde el equipo de Vincent, una vez con el login del propio Vincent. Él sabe. Meera miró fijamente la pantalla. ¿Qué va a hacer? Estamos por descubrirlo. 3 horas después, Jackson llamó. Su voz era tranquila, pero urgente. Está haciendo su movimiento. ¿Qué hizo? Presentó una queja de ética de emergencia ante la junta. Afirmó que yo evadí finanzas. Moví fondos a cuentas personales para sobornar a una contratación externa. A ti, Meera Jensen, te nombró directamente. Quiere que te vayas. Y la junta, algunos podrían dudar, pero no todos. Nos íbamos. Primero, Jackson hizo una pausa. ¿Estás lista para hacer esto público? Meera miró a Noah, dormido en su cuna. Pensó en las noches sin electricidad, la fórmula aguada, la bondad de un extraño que nunca fue caridad, sino fe. Nunca estuve más lista. El comunicado de prensa salió a las 6:43 p.m. Helix Co investiga presunta mala conducta financiera a alto nivel. Era corto, preciso, aprobado por legal. No nombraba directamente a Vincent Harmon,
pero mencionaba irregularidades forenses, malversación de pagos a proveedores, y una auditoría interna completa activada por una validación externa. Al mismo tiempo que se publicó, el equipo de Keller entregó sus hallazgos a la Fiscalía Estatal, 38 páginas de documentación, registros del sistema, aprobaciones verificadas y cadenas de correo electrónico que apuntaban a Vincent Harmon. Todo terminó, casi a las 8:05 p.m., sonó el teléfono de Meera, número desconocido. Ella contestó. Impresionante, dijo Vincent, te subestimé. Meera no habló, quería destruir a Jackson. Tú, continuó, era solo un nombre en un informe, un accidente, y de alguna forma te convertiste en un problema. Curioso, dijo Meera con voz firme. Así es como la mayoría de las mujeres en el poder llaman la atención, volviéndose incómodas. Vincent rió con sequedad. ¿Crees que esto termina aquí? Sé que no. Él hizo una pausa. No vas a ganar. Jackson tal vez salga adelante, pero tú eres desechable, siempre lo has sido. Ella colgó, no necesitaba escuchar más. Esa noche, Meera vio las noticias en silencio. Noah dormía a su lado. Jackson no había vuelto a enviar mensajes. No todavía, sabía que él estaba en algún lugar preparándose para lo que vendría, pero ella estaba tranquila, porque sabía lo que venía, y esta vez no le tenía miedo. Al amanecer, todo era diferente. Meera no necesitó revisar las noticias para saberlo, lo sintió en el zumbido de su teléfono con llamadas perdidas consecutivas, en los mensajes encriptados de Keller marcados como solo lectura, en la transformación de su bandeja de entrada, de silencio a fuego. El comunicado de Helix Core se había vuelto viral. Blogs financieros, medios tecnológicos, incluso prensa nacional, todos especulaban. Denunciante, auditoría secreta, corrupción ejecutiva. Un artículo mencionaba a una madre soltera con experiencia en contabilidad forense, que había descubierto la brecha. No la nombraron, pero la descubrirían tarde o temprano. A las 8:02 a.m., Ava envió un mensaje. Prepárate, él viene por una última reunión privada. 9:00 a.m., piso superior, solo él y Jackson. Meera miró el mensaje. Debo ir. Jackson dice que no, yo digo que sí, quédate atrás, pero no te vayas. Meera se vistió con cuidado, tonos neutros, nada llamativo, y entró al edificio por la entrada secundaria, la que había sido despejada por el equipo de Keller. Tomó el ascensor privado directo a la suite de la guardería, donde Noah ya le esperaba, con su zorro de peluche favorito en una mano, su vaso de jugo en la otra, balbuceando con la asistente como si ella trabajara para él. A las 9:01 a.m., abrió su laptop y puso la transmisión interna en vivo. La sala de juntas estaba en silencio. Jackson estaba sentado al final de la mesa, tranquilo y controlado. Vincent entró un momento después. Expresión vacía. Meera observó cada detalle, su forma de caminar, su mandíbula, la manera en que su mano dudó un segundo de más antes de tomar una silla. Salvámonos mutuamente, dijo Vincent con aire de falsa camaradería. Sé de qué se trata esto. Entonces sabes por qué estás aquí, respondió Jackson. Estoy aquí porque preferirías quemar la empresa antes que dejar que alguien más la arregle. No la arreglaste, tú lo secuestraste. Lo exprimiste hasta secarlo. Yo lo mantuve vivo cuando estabas demasiado consumido por el duelo para liderar. Meera sintió que el estómago se le revolvía. No era el insulto, sino lo tranquilo con que lo decía, lo ensayado que sonaba. Construiste toda tu carrera sobre los puntos ciegos de otros, dijo Jackson. Me atacaste porque sabías que estaba distraído, pero no contaste con que alguien más estuviera observando. Vincent se inclinó hacia adelante. ¿Te refieres a ella? La mujer que sacaste de la pobreza y le diste un escritorio como un proyecto de redención. ¿Crees que alguien la va a creer antes que a mí? No necesito que la crean, dijo Jackson. Tengo los datos, la pista documental, agentes federales que firmaron cada pieza de evidencia. Ella no solo lo notó, lo probó. Meera no se movió, sus manos estaban frías sobre el teclado, el suave murmullo de Noah detrás la anclaba. Vincent se levantó. Esto es un error. No, dijo Jackson levantándose lentamente. El error fue pensar que eras intocable. Ava entró en ese momento, calmada como siempre. Caballeros, creo que ya han dicho lo que tenían que decir. Seguridad escoltará al Sr. Harmon fuera del edificio. Su credencial ya ha sido desactivada. La boca de Vincent se abrió y cerró. Por primera vez Meera vio algo quebrarse en su expresión. Se dio la vuelta y salió sin decir una palabra más. A las 10:14 a.m. todo había terminado oficialmente. Vincent Harmon fue suspendido mientras continúa la investigación. La Junta, sorprendida por la rapidez de las pruebas,
votó por unanimidad suspender todas las operaciones financieras relacionadas con su gestión. El equipo de Keller tenía todo lo necesario para avanzar con cargos federales. Meera estaba en la ventana de la guardería, brazos cruzados, observando la ciudad exhalar. Un golpe suave la hizo girar. Jackson, él parecía no haber dormido, pero sonreía apenas. Tenías razón sobre que no te asustas fácil, tú tampoco, respondió ella negando con la cabeza. Él entró al cuarto. Noah lo vio y corrió hacia él con las manos alzadas y una sonrisa enorme. Sin dudarlo, Jackson lo levantó. ¿Cómo está mi cómplice?, preguntó. Noah balbuceó algo ininteligible pero entusiasta. Quiero que mañana te tomes el día libre, dijo Jackson a Meera. Descansa, pasa tiempo con él, te lo ganaste, y pasado mañana, continuó, quiero ofrecerte algo permanente, jefa de auditoría interna, autonomía total. Reporte directo conmigo, arma tu propio equipo y establece tus propias reglas. Meera lo miró fijamente. Es un gran trabajo. También lo fue lo que acabas de hacer, no respondió de inmediato, pero la respuesta ya se formaba en ella. A la mañana siguiente, Meera no se despertó con una alarma ni con el zumbido bajo de notificaciones del sistema. Se despertó con la luz del sol colándose por las persianas gastadas del cuarto seguro, y con la suave respiración de Noah a su lado. Por primera vez en meses, su cuerpo no se tensó al abrir los ojos. No había prisa, ni desastre inminente. Se quedó quieta un momento, observando la manita de Noah descansando sobre su pecho, dormido, encorvado. Esa suavidad la anclaba más que cualquier sueldo o título. Cuando preparó el café y salió al pequeño balcón del apartamento, su teléfono ya vibraba con mensajes. Los medios habían recogido la historia en detalle. La cara de Vincent Hammond aparecía en todos los titulares de blogs financieros que conocía. Denunciante destapa fraude multimillonario en Helix Co. Era tendencia. Su nombre no había sido usado oficialmente, pero su bandeja de entrada se llenaba de solicitudes de entrevistas, mensajes en LinkedIn, y hasta un extraño correo de un editorial preguntándole si consideraba escribir una autobiografía. No lo quería, no quería un foco de atención. Solo quería recuperar su vida, o tal vez, por primera vez, construir una nueva. Al mediodía Jackson llamó. ¿Aguantando?, preguntó. Meera miró la televisión donde otro panel debatía cómo un CEO había derribado a su propio CFO. Estoy bien, solo es raro ser el centro de una tormenta que no elegiste. Si la elegiste, dijo Jackson, solo no te diste cuenta hasta que ya estabas dentro. Ella sonrió. Supongo que es verdad. Pausa en la línea, y luego habló de nuevo, con más cuidado esta vez. No iba a decir esto por teléfono, pero creo que me arrepentiría de no hacerlo. No sé qué pasará después, ni con la empresa ni conmigo, pero sé que confío en ti, y no lo digo fácil. Meera inhaló un poco, sentándose lentamente. Yo también confío en ti, dijo. Más de lo que esperaba. Otra pausa, más larga. Me gustaría verte, dijo él. Si te animas. Meera miró a Noah, que trataba de apilar vasos de plástico, una torre que se caía enseguida. Creo que estamos listos para volver. El reencuentro no fue dramático, ni en cámara lenta ni cinematográfico. Fue tranquilo. Meera entró al vestíbulo de Helix Co. cargando a Noah, ambos vestidos con ropa sencilla y neutra. Algunos empleados la saludaron con un gesto. Nadie la miró fijamente. Ava la recibió con una sonrisa cálida y le entregó una placa con su nuevo título impreso. Meera Jensen, directora de auditoría interna. Ava la condujo hasta el ascensor. Cuando las puertas se cerraron, Meera se giró ligeramente. ¿Sabe que voy a subir? Ha estado mirando el reloj desde las 7 de la mañana, dijo Ava con una pequeña sonrisa. Jackson estaba en la ventana cuando entró a su oficina, sin corbata, con las mangas arremangadas, ojos cansados pero más brillantes de lo que recordaba. ¿Has vuelto?, dijo. No me fui, respondió ella. Jackson miró a Noah, que extendió los brazos hacia él sin dudar. Jackson dio un paso adelante, lo levantó y lo sostuvo. Meera observó con algo profundo en el pecho, una mezcla de tensión y alivio. Cumpliste tu promesa, dijo. Él la miró. ¿Cuál? Todas, asintió. Luego ofreció una respuesta sincera y baja. Hagamos algunas nuevas. 3 semanas después, Meera se encontró entrando a una sala de juntas como líder, no como la asistente de alguien, ni como la chica que tropezó con un trabajo. Ella no se lo merecía. No era la caso de caridad ni la historia del número equivocado que todos susurraban tras paredes de cristal. Era la mujer que había descubierto un fraude multimillonario, que ayudó a salvar una de las empresas tecnológicas más valiosas del país, y lo hizo criando sola a un bebé.
con un biberón en una mano y una carpeta llena de pruebas en la otra, y ya no tenía miedo. La reunión de la junta fue breve. Keller ya los había puesto al día y Ava preparó los resúmenes financieros. El papel de Meera estaba claro, directo, profesional, conciso. Este es el nuevo marco de cumplimiento interno a partir de ahora, dijo Meera, mientras pasaba las diapositivas minimalistas y limpias, transparente, descentralizado, triple auditado. Nadie, ni siquiera el CEO, puede saltárselo sin dejar rastro. No miró a Jackson cuando lo dijo, pero sintió su mirada. Después, uno de los miembros senior de la junta, alguien que había votado contra Jackson semanas atrás, la detuvo al salir. Hiciste algo raro, dijo. Hiciste tu trabajo tan bien que nos hiciste ver a todos los demás descuidados. Meera sonrió, no de orgullo, sino sabiendo que no intentaba quedar bien, solo intentaba mantener a mis hijos a salvo, respondió. El hombre asintió. Eso es aún más raro. Aquella noche, Meera se quedó hasta tarde, no porque tuviera que hacerlo, sino porque se sentía bien trabajar en silencio de nuevo, hacer las últimas revisiones, asegurarse de que nada se hubiera escapado. Las luces de la oficina se atenuaron automáticamente, pero a ella no le molestó. Revisaba un registro de proveedores cuando una voz familiar habló detrás de ella. No deberías estar ya en casa. Meera levantó la vista. Jackson se apoyaba en la puerta, con un café en una mano y la otra en el bolsillo. No estaba en modo CEO, estaba en modo él mismo, un poco despeinado, observando en silencio, apareciendo sin necesidad de una razón. Me dijiste que construyera el sistema, dijo Meera. Lo estoy construyendo. Él entró y dejó el café junto a ella. Vamos, dijo, salgamos de aquí. Ella levantó una ceja. ¿A dónde? A donde quieras. No fueron lejos. Solo bajaron unas escaleras, salieron a la calle, a una zona tranquila donde la ciudad se sentía menos como una máquina y más como algo vivo. Caminaron en silencio un rato. Meera fue la primera en romperlo. ¿Alguna vez piensas en lo extraño que es todo esto? Jackson esbozó una media sonrisa. ¿Qué parte? Tú, yo, todo esto. Empezando porque marqué un número equivocado. No creo que eso fuera raro, dijo él. Ella lo miró. Creo que fue lo primero correcto que me pasó en mucho tiempo. Meera exhaló y por primera vez no discutió. En el nuevo apartamento, Meera se miró en el espejo mientras abrochaba el último broche de un collar que no usaba hace casi 2 años. Era simple, un pequeño círculo de plata en una cadena fina, un regalo de su hermana antes de morir. Durante mucho tiempo estuvo olvidado en un cajón, enterrado bajo facturas sin pagar y formularios médicos, pero esa noche se sentía bien. Noah estaba en su pijama nuevo, sentado con las piernas cruzadas en el suelo, con una cuchara en una mano y puré de manzana esparcido en el mentón como pintura de guerra. Meera sonrió, le limpió la cara y se rió cuando él le quitó la mano. No reconocía esta versión de su vida, no porque fuera perfecta, no lo era, sino porque sentía que por primera vez era suya. Ya no reaccionaba al próximo problema, sino que construía hacia adelante. Su nombre estaba en el contrato de arrendamiento. Su cuenta bancaria ya no le provocaba ansiedad. Tenía una tarjeta llave que abría más que oportunidades. Habría un nuevo capítulo. Más tarde, cuando no dormía y la ciudad estaba silenciosa afuera, Meera se sentó en el sofá con su portátil abierto. Su bandeja de entrada tenía un mensaje sin leer, enviado desde una cuenta interna privada que Jackson había creado solo para ellos, sin asunto, solo un archivo adjunto. Lo abrió y vio una captura de pantalla del primer mensaje que le había enviado alguna vez. Ben, siento molestarte otra vez, necesito $50 para fórmula. Noah está por quedarse sin ella, me pagan el viernes, te lo devuelvo, por favor. Y abajo, la respuesta: creo que tienes el número equivocado. Ella lo miró, con la mano cubriéndose la boca. Jackson había titulado el archivo "El accidente que no fue". Un mensaje apareció de él un momento después. Pensé que querrías guardar esto para no olvidar nunca lo que costó llegar hasta aquí. Meera tecleó de vuelta. ¿Todavía crees que no fue un accidente? Creo que el universo es mejor contratando gente que recursos humanos, respondió él. Ella se rió. Se recostó y dejó que el calor del momento se asentara en el pecho. Después de unos segundos escribió un mensaje más. ¿Alguna vez piensas qué pasará después? Todos los días esperó. Y entonces llegó. Me gustaría que tú y no estén en mi vida de forma permanente, no solo como equipo, ni solo como compañeros de trabajo, sino como míos. Si estás lista. Lo leyó 2 veces, no porque dudara de él,
sino porque nunca se había permitido imaginar esa posibilidad con tanta claridad. Entonces sonrió y respondió, Meera me lo preguntó otra vez en persona. Un minuto después sonó el timbre de la puerta. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta inolvidable historia. Si el viaje de Meera y Jackson te conmovió, por favor dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Se vienen historias aún más grandes y profundas, no te pierdas lo que sigue.